Cría, conocemos son aquellas que su objetivo principal es vender los terneros que salen del establecimiento. Terneros, terneras y en todo caso las vaquillonas de refugo o los animales adultos de refugo, toros o vacas refugo. Eso es cría. Su objetivo termina en el destete, ahí termina el sistema de cría. Invernada es el que recibe el ternero que sale de la cría y lo lleva hasta novillo gordo. Ternero, ternera, y si no, otras categorías que están de refugo que van a ser para, digamos, que pueden entrar al sistema de engorde también. Eso es invernada. Se le llama invernada porque es un término bastante sureño, porque se los sacaba de los campos de recría y se los llevaba a campos con mejores pasturas durante el invierno. Entonces, de ahí sale el nombre de invernada, pero en definitiva es engorde. Después están los ciclos completos, es decir, aquel establecimiento que tiene, aceptó su cría y luego mantiene el destete dentro del mismo establecimiento, en un sistema aparte, supuestamente, que los lleva hasta engorde. Ese es el ciclo completo. Después están los no especializados. El no especializado es aquel que tiene baja infraestructura generalmente, produce como un ciclo completo, es decir, tiene todas las categorías porque mantiene las categorías en el campo, en el sistema, las mantiene, pero con baja nivel de tecnología lo que hace un sistema muy extensivo, es decir, mucha tierra, poco capital y bastante mano de obra. Eso es un no especializado, en el caso típico de los pequeños productores, de los campesinos criollos, por ejemplo, que son ganaderos no especializados. Y bueno, y después está el sistema más intensivo, que es el del tambo. Este es el más intensivo de los sistemas ganaderos, que también produce carne. No produce carne, acá por ejemplo esto, ¿qué vende mal acá acá está mal? ¿Cuál es el producto principal del tambo? La leche, eso es cierto. ¿Por qué dice sus productos vaquillonas y toros de pedigrí? ¿Qué significaría eso vaquillonas y toros de pedigrí? Les vuelvo a decir, acá hay algo mal que no me gusta. ¿Qué cambiarían ustedes el producto de un tambo? Si yo les digo que sí hay oferta cárnica, ¿qué es lo que debería ser más específico acá en los productos que vende el tambo, lo que sale del tambo? Terneros machos. Terneros machos, exactamente, que serían los que irían al engorde, terneros machos, y algo más. Estas vaquillonas, ¿qué son estas vaquillonas que dice acá? Por lo que dice acá, estas vaquillonas, ¿qué serían? Y son de pedigrí, de genética. Claro, exacto. Estas vaquillonas aparentemente acá están puestas como más por genética, es decir, como que sean para reproductores en otros tambos. Pero también del tambo sale carne. Saltan todas las que serían la parte de refugo, que serían las vacas viejas que se van, digamos, al refugo y salen gordas, incluso vaquillonas gordas también, las que no son de pedir o no son, digamos, para otros tambos de reproducción. O sea que acá está incompleto, hay que corregir. Pero bueno, lo que interesa es que todos estos sistemas, que son los que están acá, que son todo esto de acá, son los que tienen las cabezas de ganado en este país. Son los que conforman este stock nacional de 40 millones de cabezas de ganado. O sea que en algunos de estos sistemas los que trabajan en ganadería van en algún momento a intervenir. Fíjense que hay 31.000 explotaciones para consumo exclusivo, o sea que lo que se supone que producen para su consumo, 31.000, que es bastante, ¿no? Miren, es mucho más que el ciclo completo, o sea que es mucho, y son estas explotaciones son siempre son las que consumen para las explotaciones, son la agricultura familiar. O sea que es bastante. Nosotros tenemos 1.800. Eso es mucho. Bueno, acá dejaron la clase pasada, hasta acá llegaron. Ustedes jugaron con
con un ejemplo similar a este, no me acuerdo con lo capaz que eran distintos los porcentajes de destete, capaz que eran menor, esa parte no la recuerdo, pero es lo mismo. Ustedes tienen que aprender a poder hacer esta evolución muy, digamos, muy fácilmente, y cambiándole los valores. Este es un ejemplo clásico de, digamos, de un rodeo digamos, que no está ni en expansión ni está en liquidación, es decir, un rodeo que está en equilibrio, en donde se reponen la misma cantidad de animales, hembras, ¿no es cierto?, que se descartan. Se descartan el 15% de vacas viejas y se mueren el 5% de vacas viejas y se repone exactamente esa cantidad. Con esto estuvieron trabajando ustedes la clase pasada. ¿Qué tenemos que decir de este ejemplo en particular? Les vuelvo a decir, no me acuerdo exactamente qué valores usaron ustedes de destete la clase pasada, pero ¿qué vemos acá? Lo primero que vemos es que es ciclo completo. ¿Estamos? O sea que no están vendiendo terneros, sino que están vendiendo novillos. O sea que esto es un ciclo completo. Eso es lo primero. La otra cosa que vemos es que hay porcentajes muy altos de preñez, parición y destete. O sea que si nuestra idea es asimilar este modelo, porque este es un modelo, si bien son 1000 dientes, este es un modelo de rodeo, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos asimilar al modelo nacional, es decir, a este de acá, o sea, a las 40 millones. O sea, estas 40 millones de vacas están de alguna manera repartidas en estas categorías. Acá están todas las categorías. A lo sumo hay vaquillones de más años, hay novillos de más años, hay mayor porcentaje de refugo, menor porcentaje de refugo, o sea que, pero todo se mueve dentro de esta evolución. Lo que sí no es exactamente correcto acá es los indicadores de preñez, parición y destete. En el país tenemos valores mucho más bajos de preñez, parición y destete. Según mis cálculos, con este modelo de preñez, parición y destete, con esta cantidad de años a la faena, con esta cantidad de años hasta el primer servicio, con este porcentaje de mortandad anual, la tasa de extracción de este rodeo es 26 y pico, 26,37. Esta es una tasa, y el rodeo está en equilibrio, ¿no es cierto? O sea que es un rodeo en equilibrio con una tasa de extracción de 26,37. Esta tasa de extracción es una tasa de extracción alta. Díganme ustedes, cuáles son acá adentro, cuáles son las variables acá adentro que hacen que esta tasa de extracción de un rodeo en equilibrio sea tan alta. ¿Qué cosas ven ustedes que son las que influyen principalmente sobre esta tasa de extracción? Alimento y sanidad. Los porcentajes altos de preñez, parición y destete son los que están levantando el índice tan alto porque tenés pocas pérdidas. Exacto. Pues tengo muchos animales para la venta, acuérdense, tasa de extracción es animales a la faena, o sea que son estos y estos, o sea que no son, digamos, son animales terminados. Tengo muchos animales terminados, ¿no es cierto?, en un rodeo que es bastante eficiente, porque tengo a los 2 años las vaquillonas entran a la reposición y los novillos a la faena. Si esto se modificara, si esto se le modifica y se le agrega un año más, o sea, 3 años para el servicio y 3 años para la faena, se modifica la tasa de extracción y ¿de qué depende que esto ocurra? Entonces, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué las vaquillonas demorarían 3 años para entrar en servicio y por qué los novillitos demorarían 3 años para ir para la faena? Porque no alcanzan el peso. Exacto. Por la condición corporal. Porque no alcanzan el peso, porque todavía no pudieron alcanzar la condición de faena. ¿Y eso por qué ocurre? Por la comida, la disponibilidad de comida. Exacto, por la alimentación. O sea que básicamente la alimentación, más que la sanidad, porque la sanidad, fíjense, es importante, ¿no es cierto? Si esto se modifica de 5, supongamos, a 6, a 7, a 10%, habría que ver de qué manera influye, pero
la tasa de extracción, cuando acá aparece una categoría más, o sea que acá aparecerían vaquillonas de 3 años y novillos de 3 años, sumaríamos mucho más número a la, recuerdan, tasa de extracción es faena sobre stock. Sumaríamos muchísimos más números al denominador, muchas más categorías del denominador, y le restaríamos al numerador. Entonces, nuestra tasa de extracción bajaría mucho. Entonces, básicamente, las condiciones de alimentación son más que las de sanidad, son las que influyen más en los resultados de la tasa de extracción. Bien. Yo les voy dejando una aclaración que quería hacerles porque han visto que ustedes están las grabaciones de la clase y los PowerPoint. Yo en los PowerPoint que les voy subiendo ¿cómo se llama? En el sitio, en los PowerPoint, les voy haciendo estas preguntitas, ¿no es cierto? Estén atentos a estas preguntas, por favor, en los PowerPoint, porque estas son las preguntas que después pueden aparecer en los parciales. Entonces traten de, cuando van leyendo, cuando van estudiando, vayan contestando a esto, ¿no? Vayan haciendo como sus apuntecitos a partir de esto. Porque estas siempre ven, de qué depende, esto lo tienen que escribir. Esto no es un cálculo, ustedes tienen que pensarlo y tienen que escribirlo, redactarlo. Entonces esta es una forma que tienen ustedes para estudiar a partir de los PowerPoint. Bueno, entonces, ¿de qué depende? De la alimentación, básicamente. La sanidad influye, pero no tanto como la alimentación. ¿Cómo se modifica? Este es un cálculo que habría que agregar, modificándole la cantidad de vaquillonas y la cantidad de novillitos de un año más, con su mortandad, o sea, se restan animales por la mortandad y se suman animales por las categorías que en definitiva serían improductivas, porque estas pasan a ser más improductivas. ¿De qué depende? De la alimentación. O sea que esta es una pregunta para responder para que ustedes vayan practicando, porque esto va a los parciales o a los exámenes finales. Bueno, acá vamos a un ejemplo más concreto, más real. Este es el caso de Argentina. Estos son los valores de, acá hay un error estos son los valores reales en Argentina. Nosotros estamos en esto es 65. Nosotros estamos en el 65% de destete en el país en el promedio para el país. En la provincia de Salta es menor. En promedio para el país. Hay sistemas mucho más intensivos que tienen promedios mucho más altos y sistemas más extensivos que tienen promedios más bajos, pero el promedio para el país es del 65%. Este número de acá arriba está mal, este de abajo está bien, este está bien, este está mal. Entonces, a ver, calculen por favor muy rápidamente con los valores de estos promedios para el país, ¿cuánto es la tasa de extracción de este rodeo que tenemos acá? 2.000 dientes, con 65% de destete, 3% de mortandad anual de las categorías jóvenes, 5% de mortandad de las categorías adultas, viejas, y con animales de la faena de 2 años y vaquillonas al servicio de 2 años. Hagan esta cuenta y me avisan. 15% de refugo de vientres adultos.
23%, profe. No, 24. A ver, canta qué animales van a la faena, qué cantidad de animales van a la faena, eso está fácil. Fíjate en tus cuentas. Estamos dentro del promedio, 24,6. Casi 25. Sí, en el stock me había faltado agregar algo nada más. Ajá, bien. A ver, repasemos cómo se hacía esto. Si este es nuestro rodeo, tenemos animales a la faena, los novillos, 305 novillos, vaquillonas, las vaquillonas que no se usan para la reposición, que van a la... que van a la venta como vaquilla gorda, 105, más las 150 vacas gordas que se refugaron, digamos que se refugaron y se las vende gordas. Vaca conserva, vaca gorda, se la venden a distintos pesos, depende del apuro del productor. Entonces ahí tenemos 305 más 105 más 150, tenemos las 560 cabezas del numerador de la faena. Esas van a faena. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Cuál es el stock en este rodeo? El stock son los 30 toros, eso es lo que pisa, digamos. Los 30 toros, los 1000 vientres con sus terneros al pie, pero son 1000 vientres, con terneros sin terneros, pero son 1000 vientres. Los 315 novillitos de un año, 315 vaquillones de un año, las 305 vaquillones de 2 años, y 305 novillos de 2 años, o sea, los que van a la faena. Eso es lo que hay antes de la faena, antes de la mortandad. O sea que hay 560 animales a la faena sobre un stock de 2270. Por 100, porque es porcentual, nos da 24,66. Ese es el promedio nacional. Fíjense, estamos dentro de lo que acá aparece. Acá estamos dentro del promedio, un poquito. Ese es 25, estamos en 24,66. Ese es el promedio nacional. Quiere decir que de esta cantidad de animales que están distribuidos en todo este tipo de establecimientos, un 24,66% es lo que se extrae para la faena. Esa es la oferta de carne. Esa es la oferta de carne en este país. O sea, este 24 es bastante menos del 26,37 que habíamos calculado antes. ¿Por qué? Porque estamos siendo más reales con los porcentajes de destete. Si bien no es tan alta la mortandad, porque la mortandad es un poco menor, el porcentaje de destete es bastante menor, el 65%, o sea, más de 10 puntos menos. Y ahí está la diferencia. Muy bien. Ahora la cuestión, entonces recién ahora empezamos. Si sabemos que acá empieza la primera contradicción entre el censo y los valores de SENASA. El censo nacional decía que había, ¿cuántas cabezas? 40 millones de cabezas. 40.400.000. El censo nacional dice que hay 40.411.000 cabezas de ganado vacuno en el país.
SENASA para el año pasado, diciembre de 2019, SENASA dijo que habían 54 millones, o sea, prácticamente casi 14 millones de cabezas más. Hay toda una discusión respecto a esto, porque todo depende del momento en que se han hecho el barrido del censo. Se explica un poco por errores censales, eso es cierto, pero también se explica por la cantidad de, precisamente de categorías que pasaron del pie, digamos, de terneros a pie, terneros al pie a novillitos. Ahí está la diferencia, según la justificación del INDEC. Pero la cuestión es que estamos trabajando con 54 millones de cabezas de ganado, más que con las 40 del censo. Muy bien. ¿Qué cantidad de carne entonces nos dan? ¿Cómo sabemos qué cantidad de carne nos dan estas cabezas de ganado? Según el valor de tasa de extracción que vimos hace rato, ¿qué cantidad de cabezas se faenan? Según esa tasa de extracción, la cantidad de cabezas faenadas es de 13.880.000 cabezas en este país. O sea, la tasa de 25,46. Un poco más, el año pasado fue un poco más de lo que calculamos recién. O sea, 25,46 y hace rato calculamos 24,66. Entonces empieza la primera discusión. ¿Se dan cuenta dónde salen estos 25,46? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Son 54 millones de cabezas, es el 100%, la faena real efectiva contabilizada fue de 13 millones, 880.000, o sea, eso es 13 millones de 54 son el 25,46, ¿está? Una regla de 3. 54.500 es el 100, 13.880 el 25, ¿está? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, veamos el primer análisis que tendríamos que hacer acá. Este es mucho más alto que esto. Acá es un punto más, justo acá un punto más. Y eso es mucho, digamos, muchas cabezas. ¿Por qué este modelo, que es el modelo clásico, digamos un ciclo clásico, por qué podría aumentar a 25? ¿Cómo se llegó de este modelo al de 25? ¿Cómo se llega? ¿De dónde saldría la diferencia de animales? Quiere decir que hay muchos más animales en la faena de lo que habría acá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a eso? Mejorando los porcentajes de destete, de mortalidad, mejorando los plazos de engorde. Sí, es posible. Así sería, ¿no es cierto? Pero no fue eso. No fue eso porque entre un año y otro ocurrió. Y entre un año y otro no se puede hacer esas mejoras. Esas mejoras son más de mediano o de largo plazo, ¿no es cierto? O sea que si eso no ocurrió, es decir, si no se achicaron los plazos entre destete y faena, si no se mejoraron el porcentaje de destete, porque no entre un año y otro no ocurre, eso es imposible que ocurra, ¿qué más se puede haber mandado a faena que aumentar la tasa de extracción? Bajaría los Los vientres. refugos. Los vientres. Los vientres. O sea que no bajaría, aumentaría los refugos. O sea que aumentaría los refugos, es decir, se mandarían todas estas que están acá, estos son vientres y estos son vientres, ¿verdad? Mandarías todo esto que está acá, todo esto que está acá, y de estas también, en lugar de estas pasarlos todos acá, la mandarías acá. ¿Sí? Entonces, la forma más rápida, más
efectiva en cuanto a resultados, en expresiones en la tasa de extracción, es aumentar los vientres en la faena. Eso se llama porcentaje de hembras a la faena. ¿Cómo se calcula el porcentaje de hembras a la faena? Fíjense, tenemos, en la faena tenemos 305 novillos, 105 vaquillonas y 150 vientres. ¿Cómo calculan ustedes en estos tres numeritos, de estos tres números, qué porcentaje de hembras en la faena hay? 305 más 105 más 150. Ese es el total de faena. 305 más 105 más 150. Ese es el total de animales en la faena, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de esos son hembras? 45%. ¿Cuánto? 45%. 45%. ¿Estamos? Es decir, 45% en este ejemplo que estamos mirando acá, el que tenemos en pantalla, ¿no? El que tenemos en pantalla. 45% de las hembras que se faenan, ¿no es cierto?, nos aseguran que el rodeo esté estable. O sea, 45% con este porcentaje de destete, con este porcentaje de mortandad, nos aseguran que el rodeo está estabilizado, o sea, que no está en declinación. O sea, el 45% es un indicador de faena que es muy útil para asociarlo con la tasa de extracción. Es decir, si la tasa de extracción es alta y el porcentaje de faena de hembras en la faena es alto, significa que, ¿qué significa? Tasa de extracción alta y porcentaje de faena de hembras en la faena alto. ¿Qué significaría? Estoy liquidando el rodeo, me voy a quedar sin madre. Exacto. Estás liquidando el rodeo y que se van a quedar sin madre. Eso significa una tasa de extracción alta asociado a un porcentaje de faena, de hembras en la faena alto. ¿Está? Están liquidando el rodeo. Eso le pasó el año pasado. Este 25,46 fue con una faena, un porcentaje de hembras en la faena de arriba del 47%, casi 47 y pico. Aparentemente, por alguna razón, ¿por qué liquidaría el rodeo? Hay que verla, digamos, a nivel macroeconómico de regional. El año pasado hubo una tasa de extracción muy alta, pero es porque se faenaron muchas hembras digamos, en el año pasado. Entonces, estos son los dos, la oferta. Muy bien. Hasta acá estamos en cabezas, o sea, 13.880.000 cabezas faenadas. ¿Cómo se lleva esto a carne? Cuando yo digo carne, ¿qué estoy diciendo? Cuando se va el animal al frigorífico, ¿qué sale del frigorífico? Eso de la canal. Kilogramos. Exacto. O sea, son kilogramos, kilogramos de la canal. Eso incluye, con la palabra canal incluye el hueso o órgano. O sea, que cuando yo digo carne, estoy hablando res con hueso. Digamos, el peso de los animales es limpio, pero es con hueso. Cuando yo digo carne, cuantos cárnicos es con hueso. ¿Estamos? Entonces, ustedes leen en cualquier, digamos, en cualquier medio de difusión de lo que es la industria frigorífica, se habla siempre del peso de la res con hueso. El peso de la res con hueso en este promedio en el año 2019 fue de 225 kilos. Es decir, de animales que entran con unos 380, 390 kilos, queda un peso con hueso de 225. O sea, más o menos menos un 50%. Sí, menos del 50%. ¿Estamos? Ese es el peso de la res con hueso. Este peso es clave, el peso limpio, digamos, el peso de la canal limpio. Este peso es clave porque
Es otro indicador más, junto con el porcentaje de hembras en la faena, es otro indicador más de cómo está la marcha de la industria. Si el precio fuera muy bajo, supongamos que en lugar de 2.25 fuera 2.20 kilos, ¿qué significaría para la industria? Estamos ganando 13 millones de cabezas, ¿no es cierto? Pero en lugar de 2.25 kilos, 220 kilos. ¿Qué significaría? Un animal es chico. Las faenas son chicos. Exacto, los animales de la faena son chicos y por lo tanto la cantidad de carne entregada a la población es menor. En cambio, si nosotros tenemos animales de 2.25, 2.30 kilos, son mayor cantidad de kilos de carne entregadas a la población. ¿Estamos? Bueno. Ahora bien, entonces saquen una pequeña cuenta. ¿Cuántas toneladas de carne res con hueso estamos entregando con una faena de 13.880.000 cabezas? Saquen esa cuenta ustedes. $3.123.000.000.000 de kilos de carne. Sacan el 3 ceros y pasando toneladas. 300.000 toneladas. 3.123.000 toneladas. 3.123.000 toneladas. ¿Estamos? 3.123.000 toneladas es la cantidad de carne total producida. O sea, res con hueso producida en el año 2019. Esa es la producción de carne total. ¿Qué se hace con esta carne? Se exporta y se vende al mercado interno también. Exacto. Esta carne va al mercado interno principalmente y luego a la exportación. Acá es donde empieza a intervenir lo que es el consumo. Los argentinos somos grandes consumidores de carne vacuna por nuestra evolución junto a los rodeos. Si bien ahora estamos, el año pasado por lo menos no llegamos a los 52 kilos, hemos tenido valores mucho más altos, mucho más altos. Pero ¿qué pasa? Si consumimos más carne vacuna, nosotros, digamos, en el interior del país, hay menos saldos exportables. Si hay menos saldos exportables, hay menos ingresos de divisas, entonces comienzan los problemas para tratar de que ajustar, empieza el tironeo entre el consumo interno y la exportación. Entonces después veremos, hay un montón de herramientas que el Estado utiliza para que la población consuma menos carne y se pueda mandar más a exportar, porque cuando uno exporta la carne, lo que entran son dólares. Entonces, hay un montón de herramientas para que tratar de que se consuma menos acá y se mande más al exterior. El problema es que nosotros somos bastante inelásticos en el consumo de carne vacuna. Después vamos a ver qué es esto de inelásticos o elásticos. Pero la cuestión es que el consumo por habitante del año pasado fue 51,47, lo que es muchísimo menor de los valores que hemos llegado a tener. Yo no sé si ustedes han leído, pero siempre cuando se buscan hacer críticas a los gobiernos, lo primero que se dice es que ya estamos comiendo 50 kilos de carne. Es decir, como que la Argentina, cuando comemos nuestro termómetro de cómo estamos económicamente y hasta políticamente relacionado, pasa por el consumo de carne. No sé si se dieron cuenta de eso ustedes. Es más, cuando uno no tiene plata, pucha, dice, no tengo ni para hacer un asadito. Ese es un clásico. La cuestión es que a un consumo de 51,47 kilos por habitante, ¿cuánta carne estamos consumiendo de esta producción total? ¿Cuánta carne estamos consumiendo hacia el interior y cuánto estamos dejando como saldo exportable, que es el que se trata de dejar por las divisas que genera? A ver, saquen esa cuenta, por favor.
que se consumen serían 2.289 toneladas, pero lo que se consume no sé si claro, no sé si contempla carne con hueso o eso ya es carne limpia. No, también todo se mide con hueso. Todo se mide con hueso. Porque fíjense que a las carnicerías entra la media res. O sea que todo se mide con hueso. Exportaciones 833.099. Perfecto. Es decir, que el consumo interno es de 2.200.000, con res con hueso. Se llama equivalente res con hueso, porque las exportaciones, por ejemplo, a veces no son todas con hueso, sino que son cortes específicos, pero se llama equivalente res con hueso, o sea que todo se traslada a un equivalente res con hueso. Entonces, 2.290.000 hemos consumido en digamos, los argentinos, y 833.000 se han exportado. Este objetivo de 833.000 hacía muchísimo que no se alcanzaba, muchísimos años que no se alcanzaba. Siempre fue un objetivo pasar a 700.000 toneladas, y el año pasado se pasaron a las 833. La pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Por lo que estuvimos hablando recién, ¿a costa de qué se hizo este aumento? Sacrificar bien. ¿A costa de? No entendí. De liquidar el stock ganadero. Exacto. Aparentemente a costa de, habría que ver los resultados de este año, pero aparentemente a costa de hembras, una tasa de una faena de hembras muy alta. Entonces, eso es ingresos puntuales para un año en particular, pero para el siguiente no sé, o sea que este año que estamos pasando ahora, el 2020, habría que ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa en Salta? Si yo hago esta misma cuenta para Salta, en Salta tenemos menos cabezas. De nuevo acá aparece la diferencia. Fíjense, según el SENASA, el Minagri, y Salta, acá aparece 1.500.000 cabezas, cuando nosotros, según el censo, estábamos en 13.000. O sea que es la misma diferencia, es decir, hay un problema de qué categorías están entrando en acá, qué categorías están contabilizándose en el censo. Eso todo depende del corte en que se hizo el censo. Entonces, para la provincia de Salta tenemos exactamente la misma cuenta. Tenemos 1.500.000 cabezas y una faena de 375.000 cabezas del año pasado. ¿Qué tasa de extracción significa esto? A ver, saquen la cuenta ustedes, por favor. O sea, ¿qué tasa de extracción tuvo Salta? $25%. Muy bien, 25%. Es decir, en Salta, el 25%, bastante similar, a ver, sí, bastante similar a la tasa de extracción nacional, ¿no? Un poquito menos. Entonces, en Salta se faenaron 25% de las cabezas existentes. ¿Eso qué cantidad de carne da? Si tienen supuestamente el mismo peso, tienen un poco más, en Salta son un poco más livianas, las faenas un poco más livianas en promedio. Pero si tienen 220 kilos de carne por, digamos, por cabeza, la producción total de carne es de 82.500 toneladas. Eso es lo que se produjo el año pasado de carne en esta provincia. Esta cantidad de carne, ¿para qué satisface? Salta se ha caracterizado siempre por ser una gran importadora de carne desde el resto del país. Siempre se habló y se quejaba todo el mundo de que lo que Salta vendía de tabaco lo importaba de carne. Siempre fue así esa relación. Siempre fue la queja de los ganaderos de que
había que traer carne de afuera porque acá no se producía suficiente carne para la población. La pregunta es, ¿esta cantidad de carne satisface los requerimientos de la población? ¿Cuántos somos? Tomando 1.500.000 habitantes y 54 kilos da para cubrir. No, 51. Salta consume menos carne, digamos, por habitante porque somos de menor poder adquisitivo. Y somos 1.333.000. Según Y una demanda de 67.000 toneladas. 68 redondeando. casi 68. Quiere decir que se satisfizo, del millón total, que era 82.500 menos 68, se satisfizo las necesidades internas, o sea, de la provincia, y quedó un saldo exportable. Hay 5 grandes frigoríficos que exportan carne en la provincia de Salta, o sea que después de mucho tiempo, de mucho tiempo, Salta se autoabasteció y incluso le quedó un saldo exportado. De nuevo, acá es la discusión, digamos, todo depende de dónde sale esta carne y qué cosas se discuten respecto a esta producción de carne. En particular, la discusión más grande que hay y que siempre hubo es para producir esta cantidad de cabezas de ganado, para tener 1.500.000 cabezas, que Salta, ya les dije en la clase pasada, Salta, Formosa y Santiago del Estero son las únicas provincias que aumentaron las cabezas de ganado vacuno respecto al resto del país. Y cuando en todo el país disminuyeron las cabezas totales, Salta, Formosa y Santiago son las que aumentaron. Es como que se desplazó la ganadería del resto del país hacia las provincias más periféricas, que si bien tienen características marginales para la producción agrícola, están un poco mejor dotadas para la producción ganadera. Entonces, 1.500.000 cabezas de ganado que tenemos en Salta, están en Salta, pero la discusión es qué cosas están cambiando, qué cosas están reemplazando para que entren estas 1.500.000 cabezas. Esa es toda una discusión que pasa por la cuestión tanto legal como ambiental. Porque esto se ha hecho... Claro, exactamente. Esto se ha hecho a expensas de los desmontes. Entonces, estamos autoabasteciéndonos de carne. También tenemos un porcentaje de, digamos, exportable, digamos, al resto del país, incluso al exterior, porque hay frigoríficos que exportan al exterior, pero estamos perdiendo condiciones ambientales, estamos perdiendo servicios, estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces la discusión hoy en Salta, en particular en Salta, pasa por cómo producir todas estas cabezas en las mismas superficies que ya están desmontadas, es decir, sin ampliar la frontera agropecuaria hacia nuevas áreas de desmonte, sino cómo producirla con eficiencia en lo que ya hay, cosa que es recontra posible y que hay muchas tecnologías aprobadas y probadas, solamente que hay una cuestión de digamos, usos y costumbres que están afectando esto. Bueno, entonces, tenemos saldos exportables tanto en el país, 833.000, sé que esto es el saldo máximo que se ha logrado en la República Argentina, y por primera vez también tenemos un saldo exportable en la provincia de Salta. O sea que acá están aquí está lo que tenemos como oferta cárnica. Les vuelvo a decir, cuando uno dice oferta cárnica es res equivalente a res con hueso. Esa es la oferta cárnica del país y de la provincia. Eso es lo que la industria cárnica, que son esas IAPs con sus establecimientos ganaderos de distintas categorías, nos dan en el país y en la provincia. La pregunta es entonces ahora, esto es la oferta. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo esta oferta, ¿no es cierto?, reacciona
con el consumo y cómo el consumo modifica los precios. O sea, ¿qué relación hay entre oferta, consumo y precios del producto? Entonces acá entramos a un tema que es las relaciones entre la demanda y la oferta, y tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia hacia la Argentina como comedores de carne. Acá van a hacer un gráfico ustedes. Si yo quiero que me tracen un gráfico de un clásico de cantidad de un producto en función del precio, ¿no es cierto? Cantidad de producto en función del precio. Que para la oferta, o sea, o para la demanda, cualquiera de las dos, la que ustedes quieran primero. ¿Cómo reacciona la oferta? A ver, ¿cuál quiere que hagamos? ¿Oferta o demanda primero? Y la oferta aumenta cuando aumenta el precio. Exacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa flechita para arriba? Que a medida que el precio aumenta de un producto, los oferentes, es decir, el productor, está dispuesto a vender mayor cantidad. ¿Estamos? Es decir, si yo me pongo acá, a este precio de aquí, este precio, el productor quiere vender poco, no le interesa, es un negocio que no le interesa, ¿sí? En cambio, si este precio está acá, el productor, acá, el productor quiere vender mucho. Esto es oferta, ¿sí? Muy bien. Pero ¿qué ocurre con la demanda? La demanda es justo al revés. El que paga, cuando el precio es bajo, al productor no le interesa, pero le interesa comprar al que paga. O sea que el que recibe no quiere vender, pero el que paga quiere comprar. Y cuando el precio es bajo, perdón, el que paga no quiere comprar. Cuando el precio es bajo, ¿no es cierto? El que paga quiere comprar mucho, quiere comer mucho, quiere utilizar mucho ese producto, pero el productor no está dispuesto. O sea, a ver, estamos mal, ¿no? Precio bajo, grandes cantidades demandadas, precio alto, pocas cantidades demandadas. ¿Está? Por favor, dibújenla así les queda dibujada. Precio bajo. Precio alto. Precio bajo, precio alto.
Profesora, Sí. ¿la oferta es la producción total de carne o es lo que se consume, lo que consumen todos los habitantes? No, la oferta es la producción total de carne, exactamente. Ah, gracias. Ahora después ustedes le van a poner valores aquí, ¿no es cierto? Los valores que acabamos de calcular. Pero en algún lugar de acá, esto es cantidad, ¿no es cierto? Ustedes son toneladas. Tanto para la oferta como para la demanda. ¿Estamos? Entonces, en algún lugar de acá, de esta, está la oferta que nosotros propusimos hace rato. En algún lugar de acá está la demanda en cantidades, ustedes lo pasan para abajo, está la demanda que nosotros calculamos hace rato. ¿Estamos? Entonces, la oferta es lo que pusimos, los dos valores que pusimos hace rato. Anda, los dos valores que pusimos hace rato. ¿Alguno anotó? Porque yo así no vuelvo para atrás. ¿Alguno anotó? ¿Cuánto es la oferta de carne? Oferta de carne a nivel país. 3.123.000. Millones. 123.000 toneladas. ¿Cuál es la demanda de carne a nivel país? $2.290.000 toneladas. Entonces, la demanda y la oferta fueran iguales, es decir, si la cantidad de carne que se produce ofertada es exactamente la cantidad de carne demandada, o sea, que se consume, ¿no es cierto? En la interna, este sería acá, este sería el valor, este sería un valor de equilibrio. Sería un equilibrio. ¿Qué significaría? Que todo lo que se produce, a este precio, porque este sería el precio, todo lo que se produce a este precio, todo lo que se produce a este precio, no sé cómo se llama. Todo lo que se produce a este precio, esta cantidad producida acá, este tiene un valor de equilibrio. Eso no ocurre. Hemos visto que en realidad nosotros tenemos una oferta mayor, o sea, la cantidad ofertada mayor a la demandada. O sea, la cantidad ofertada acá, este punto de acá, es de 3.123.000. Esto es este punto de acá, esta cantidad ofertada, ¿lo ven? 3.123.000 toneladas. Esta cantidad de acá, este punto de acá, cantidad demandada, o sea, lo que el consumo de la población es de 2.290.000.
¿Estamos? 3.123.000, 2.290.000. Esto que está acá, es la diferencia entre oferta y demanda en este país, que sería este pedacito de acá. ¿Está? ¿Cómo se llama esto? Esta es carne que sobra, o sea que no la consume la población. Esto ocurre a este precio. Este precio que está acá. O sea que a este precio que tiene la carne hoy, el mostrador, la cantidad que la gente quiere comer es esta, pero la cantidad que está ofrecida es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiere decir que está sobrando carne. ¿Cómo se llama esa carne que sobra del consumo interno? Saldos exportables. Exacto, ese es el saldo exportable. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el saldo exportable en nuestro país? La diferencia entre 3.123.000 y 2.290.000. Y lo que dijimos hace rato, que es el saldo exportable más grande, más alto que se ha registrado en los últimos tiempos. Que son 800.000 toneladas, si no me equivoco, ¿no? Sí, 833 toneladas. Perfecto, 850.000 toneladas. Ese es el exportable más grande que ha ocurrido en los últimos tiempos. Creo que en el año 1999 no pasaba eso. Ahora bien, desde su propia experiencia, ustedes como comensales, como demandantes de carne vacuna, ¿por qué creen que existe este salto tan grande? Una es también la oferta es mayor, la oferta creció, lo acabamos de ver recién, creció mucho, incluso porque había muchas hembras en la faena. Está bien, perfecto, una oferta grande. Pero nosotros hemos sido grandes comedores. ¿Por qué creen ustedes que tenemos una demanda menor? Que llegamos a los 51 kilos de carne, que es mucho menos de lo que habitualmente consumimos. ¿Por qué creen Por el que... costo. Exacto, por el precio. Por el precio, ¿y qué más? ¿Y qué tiene que ver el precio? Si yo fuera rica... no El me poder importaría. adquisitivo de la sociedad. Exacto. Nos Exacto. comimos una bruta de evaluación. Exacto, por un ingreso restringido a la población y que nos ha dado un poder adquisitivo muy bajo, ¿no? Entonces hemos dejado de comer carne vacuna por eso, pero lo hemos reemplazado por otra cosa. ¿Por qué lo reemplazamos? Por el cerdo. ¿Por pollo? Pollo, que es más barato que cerdo, pollo. Digamos que en proteínas, en cantidad de carnes, los argentinos estamos comiendo arriba de 123 kilos en carnes totales, porque estamos comiendo mucho pollo, mucho pollo. ¿Eh? ¿Qué te por decir? El pollo siempre ha sido un producto sustituto de la carne, pero no lo sustituía por el precio. El pollo antes tenía un valor tan alto como la carne. Es más, si la carne subía, el pollo subía automáticamente. Entonces el pollo nunca alcanzó a sustituir, o sea, nunca fue un producto que pudiera sustituirla de manera, sobre todo para los argentinos, ¿cierto? No fue un producto que pudiera sustituirla muy fuertemente. Pero esto se consiguió por una combinación de varios factores, entre ellos la pérdida de poder adquisitivo y el salario de los argentinos. Entonces, esta es nuestra situación ahora digamos, este es el saldo exportable a nivel país. A nivel provincia, siempre fue al revés. A nivel provincia, como les expliqué hace rato, siempre teníamos una oferta menor, o sea, nuestra oferta antes, no ahora, antes nuestra oferta era menor
que nuestra demanda. Por lo tanto, nosotros estamos antes, estamos acá. Y si teníamos esto que está acá, esto que está aquí, era todo nuestro saldo importable, o sea, nosotros teníamos que importar. En la actualidad esto no es así, en la actualidad estamos acá, solamente que tenemos menor, acá estas son 800.000 toneladas y ahora sacamos hace ratito, calculamos algo así como 1.900 toneladas, una cosa así. O sea que tenemos un saldo exportable también. Hemos pasado de acá a acá. Bien. Estas son el movimiento de la oferta y la demanda a nivel país, a nivel provincia. En 20 años, no que 20 años, mucho más de 20 años, la provincia no está, aparentemente, no es que no esté importando, porque sí trae carne del sur, pero se está autoabasteciendo con la carne propia. Les vuelvo a decir, a costa de un montón de cambios en la fisonomía. Bueno, ¿se entiende esto? Pueden hacerlo ustedes, saben cómo graficarlo, ¿no? Sí, bueno. Esto que vimos acá, no sé cómo borrar, no puedo borrar aquí, a ver. Borrado, tendría que poder borrar supuestamente esta. Ahora sí. Bueno. Esto que ven ustedes acá de esta inclinación de la esta inclinación de las curvas, esta pendiente de las curvas, en realidad no son así. Esta es una forma de expresarlas gráficamente de la manera más sencilla, pero en realidad las pendientes, tanto de la oferta como la demanda, varían. Las pendientes varían de acuerdo al tipo de producto que estamos hablando. Esta oferta acá, si bien estamos usando ahora de ejemplo de la carne vacuna, y esta demanda, si bien esta pendiente de la demanda la estamos usando de ejemplo de la carne vacuna, no son tan así. En la práctica no es así. Si ustedes ven, esta es esta demanda, fíjense, es por cada unidad que aumenta en el eje de los precios, o sea, esta acá, esta unidad acá, por cada unidad que aumenta acá, ¿no es cierto? Aumenta la misma cantidad la oferta. O sea, el precio aumenta la demanda, pero el precio aumenta la oferta. Esto en realidad no es así. Estas pendientes son totalmente distintas. Por ejemplo, el caso más extremo. Si la demanda fuera absolutamente inelástica, es decir, decimos que nosotros no nos importa el precio de algo y lo mismo, aunque aumente lo que aumente, nosotros lo vamos a consumir. Es decir, las cantidades demandadas no se van a modificar, aumente lo que aumente el precio. Es decir, nosotros de un producto que comemos, no sé, 50 kilos, 51 kilos de carne, supongamos, estoy dando un ejemplo extremo, 51 kilos de carne vacuna comemos, que cueste, lo que cuesta hoy, que cuesta 300 pesos, o que cueste 1.000 pesos, 600 pesos. Vamos a comer la misma cantidad. Eso es inelástica totalmente, perfectamente inelástico. Perfectamente inelástico. Con la carne vacuna, ¿les parece que eso ocurre? Si la carne vacuna aumenta hoy de 300 a 600 pesos, ¿seguiríamos comiendo exactamente la misma cantidad? No. No. O sea que con la carne vacuna no ocurre. ¿Con qué cosa se les ocurre que podría pasar esto? Que aumente lo que aumente, no de consumo, no para consumir, sino que otros productos se les ocurre a ustedes que aumenten lo que aumenten, seguiremos consumiéndolo igual. El pan. Los medicamentos. El pan Combustible. los medicamentos, exactamente. Los La medicamentos. sal. Sí, puede ser, puede ser.
El combustible también es otro de los que se indican como inelástico. Pero los medicamentos son los que más inelásticos son, porque lo que aumente la gente tiene que seguir tomándolos. Por lo tanto, los medicamentos es el ejemplo más acabado para la demanda inelástica. Muy bien. Entonces, esa es perfectamente inelástica. En muy pocas cosas ocurre. Porque incluso hasta los medicamentos, ustedes han visto en la televisión, en todos lados, que hasta los medicamentos a veces que la gente deja de comprarlos, desgraciadamente, o incluso toma la mitad de las pastillas, cosa que no debiera, pero toma la mitad de una pastilla para que le dure más. Sobre todo los jubilados. Bueno. La demanda inelástica. O sea, esta es perfectamente inelástica. Esta es la más inelástica. Nosotros siempre nos hemos, en el tema de consumo de carne vacuna, los argentinos siempre estamos acá. Si ustedes leen un poco de la bibliografía de los años 80, 90, antes incluso, van a encontrar por ahí que los argentinos somos absolutamente inelásticos para comer carne vacuna. Es decir, que aumente lo que aumente, nosotros vamos a comer carne vacuna. La realidad nos ha bajado un poco esa particularidad, y ahora hemos reemplazado mucho la carne vacuna, como dijimos hace rato, por el pollo. Pero nos movemos bastante inelásticos, no es que seamos muy inelásticos, pero nos movemos hacia la tendencia más inelástica. ¿Qué significa eso? Que, fíjense, acá se entiende esto. Acá era aumentar lo que aumentara el precio, la cantidad demandada iba a ser exactamente igual. Acá es, aumente lo que aumente el precio, la cantidad demandada no es la misma cantidad, digamos, no sube o baja la misma cantidad o la misma unidad del precio. Es decir, aumenta 10 pesos el precio, nosotros bajamos 10 pesos, 10 puntos las unidades consumidas. No es así. Eso es inelástico. Nosotros nos movemos bastante acá. Nos movemos acá, en la inelástica. No somos muy, digamos, hemos cambiado un poco nuestros hábitos, pero nos movemos acá. Y eso es muy importante porque esto ejerce una presión muy grande sobre la oferta. Esta es, digamos, sería la que hicimos hace rato en las curvas anteriores, esta es la de acá, es decir, la elástica unitaria, es decir, exactamente por cada unidad de precio en este caso, que se aumenta, disminuimos la misma cantidad, la misma unidad de consumo. Esta es la unitaria, que sería esta, pero que no es exactamente esa a la que nosotros nos asociamos. Nosotros nos asociamos más en esta, es decir, no disminuimos la misma cantidad, sino un poco menos. O sea que no somos tan elásticos, sino que somos más inelásticos. Una muy elástica es aquella en donde se retrae mucho más, digamos, o se modifica mucho más, aunque el precio se retraiga, se modifica mucho la demanda, o sea que es muy elástica. Y perfectamente elástica es que no importa el precio, va o viene el consumo. Entonces, nosotros como demandantes de carne vacuna estamos más acá que aquí. Acá estamos nosotros. ¿Está? ¿Qué creen ustedes, que esto es así o no? ¿Cómo lo ven ustedes que son consumidores de carne, que tienen digamos, un ingreso, se supone que un estudiante tiene un ingreso mensual que tiene que cuidar sus ingresos? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya llegamos a un punto donde sí dejamos de consumir más de lo que queremos. ¿Dónde dejamos cómo? Consumimos menos de lo que queremos, ya sería un poco más que inelástico. Exacto. O sea que no sería tan inelástica, sino que sería entre inelástica y una elástica unitaria. Está bien.
Pero, por ejemplo, yo noto que tenemos una especie de, como que nos vamos acostumbrando. Cuando la carne cuando recién aumenta, ahí dejamos de comer por un buen tiempo. Y cuando ya nos acostumbramos a los nuevos precios y no vuelve a aumentar por un tiempito, ahí comemos, de nuevo empezamos a comer. Porque es nuestra idiosincrasia, hemos crecido al lado de los animales, digamos, hemos evolucionado con el ganado vacuno, entonces estamos mucho más acostumbrados a eso. Bueno, esto es en cuanto a la demanda. Con la oferta pasa exactamente lo mismo. Con la oferta también pasa esta de que las curvas pueden ser más elásticas o más inelásticas. Solamente que acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿De dónde sale la oferta, digamos, no de dónde sale, sino cuánto demora un productor en tomar la decisión de que va a empezar a ofertar más carne vacuna? O sea, ¿de qué depende el tiempo que demora desde que toma la decisión de ofertar más carne vacuna hasta que efectivamente esa carne llega al mostrador? 18 meses. Ajá, ¿cómo calculaste los 18 meses? A ver, contame. 18 Y meses. bueno, o sea, todo lo que implica el proceso de producción, o sea, desde que la hembra queda servida hasta que se lo cría y se lo recría el ternero y llega al peso de faena. Ajá. Entonces, supongamos, tenemos un criador. Estamos acá. Sí. Acá. Estamos acá. Acá está la oferta, ¿no es cierto? Estas de acá son la oferta. Tac, tac y tac. Esta es la oferta. Si estamos en estos terneros, no sé, acá, estos terneros están acá, estos que están acá, esto ocurre ahora en noviembre de 2020. Estamos en noviembre de 2020 acá. ¿Estamos? Esto ya es noviembre de 2020. ¿Cuándo? Y acá, noviembre de 2020, el productor dice, pucha, está bueno el negocio, voy a ver si produzco más. Quiero vender más. Quiero vender más. Noviembre de 2020. ¿Cuánto va a demorar entre que este productor, el criador, noviembre de 2020, toma la decisión de producir más, hasta que efectivamente todo el sistema se transforma en carne acá, aumenta? Fíjense, Alrededor de 35 meses. a ver cómo se calcula eso. ¿Cómo se calcula eso? Aumentar los vientres, desde aumentar los vientres hasta preñarlos 9 meses, a los 6 meses el destete y llevarlo al peso de faena. Claro, pero el problema es que aumentar los vientres significa que estas terneras que nacieron ahora, son las terneras que van a reemplazar, esta va a ser esta después. O sea que acá tenemos que desde que nacen hasta que entran en el primer servicio, por lo pronto son 24 meses. Ahí tenemos Sí, 24. la velocidad va a depender si salgo a comprar vientre o espero la reposición de las terneras, digamos. Por ejemplo, entonces la velocidad depende de eso. Pero si todo el sistema decide aumentar, o sea, si todo el sistema decide retener y aumentar, es poco probable que se pueda comprar vientres y va a tener que, claro, el sistema en general, en promedio, algunos podrán comprar, algunos, pero en promedio el sistema va a demorar al menos 2 años para que las terneras que hoy se están guardando, que se están, recriando, lleguen al peso de servicio. O sea, ahí tenemos por lo pronto 24 meses, fácil, 24 meses para que entren a su primer servicio. ¿Estamos? Claro, ahí tendría terneras de 6 meses más 24 meses, son 30 meses. Si no supongamos, sumarle, porque a su vez, guarda, porque después hay que hacer el cálculo si están 30 meses, si están en la época de servicio y todo eso. Pero claro, sí, ahí ya depende el factor clima, la alimentación, el canal de parto. Exacto. Pero supongamos 24 meses, 2 años, supongamos 2 años. Hagámoslo sencilla, 2 años para que las terneras que hoy el productor del criador, que está acá, este criador decidió dejar,
para que estas terneras entren a su primer servicio. Supongamos que quedan preñadas en el primer servicio, o sea que ahí quedan 9 meses más, 24 más 9. ¿Van anotando? 24 más 9. Ahí quedan preñadas. Ahí nace este ternero. Es decir, nace el ternero que va a ser el novillo. ¿Estamos? Más ahí al destete. Calcularlo por años directamente hasta, digamos, 12 nace el ternero. 12 meses hasta que cumple un año. Otros 12 meses, o sea, 24 meses más, hasta que va a faena. Háganlo sencillo. ¿Cuántos meses son esos en total? 27. ¿Cuánto? 57. 57, o sea que en años son 4 años. Como 75. Como 9 meses. 4, Exacto. Casi 5 años. Casi 5 años. Casi 5 años desde que el productor hoy, y 100.000 y todos sus vecinos, o sea, ¿cuántos dijimos que había? Hay 130.000, o sea, 130.000 productores tomaron la decisión de aumentar su sistema productivo. Entonces pasan 5 años pasan hasta que el productor toma la decisión y pone el producto y aparece el producto en góndola, ¿no es cierto? 5 años mínimo. ¿Está? Entonces, la oferta, por lo pronto, digamos, la oferta de carne vacuna no es no responde como una fábrica, en donde tengo una máquina que hace tornillos, ¿no es cierto? Y hoy aumenta el precio del tornillo, veo que es un buen negocio, en lugar de trabajar 12 horas con la máquina funcionando, trabajo 20 horas o 24 horas, la máquina la pongo a funcionar y mañana tengo el doble de tornillos. En la carne vacuna la industria no funciona así. Desde que se toma la decisión de aumentar la cantidad de carne en el mostrador, pasan 5 años hasta que el producto efectivamente está. Entonces la oferta no es tan inelástica, es decir, no es tan inelástica como sería en cualquier otra estructura. Por lo tanto, la oferta de carne vacuna acá, no reacciona tan rápidamente. O sea, no es que aumenta el precio del producto e inmediatamente aumenta la oferta. La oferta es bastante elástica, es decir, demora bastante desde que aumenta el precio hasta que el producto está en góndola. Es bastante elástico. Entonces, una demanda que es más inelástica y una oferta que es más elástica. Entonces, ahí comienzan a aparecer bastantes problemas para la satisfacción de los requerimientos. Bueno, acá está la actividad que tienen que hacer para acá. Marcar lo que hicimos hace ratito, yo que lo hice acá con el puntero, que sale más feo que la miércoles, porque es más difícil. Analizar cómo se modificarían los saldos en Salta si la tasa de extracción se redujera. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Con respecto a la oferta, también, digamos, yo creo que la oferta va a estar aumentando su cantidad de oferta, rematando vientres, digamos, no es que vientres o el stock ganaderos que uno tenga, depende. Entonces, por ahí también eso juega no solo el tiempo del ciclo productivo, sino el stock que haya en el establecimiento.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que, a ver, entienden todo lo que pregunta el compañero. Él dice de que la oferta, y lo que hicimos hace rato, la oferta no solo, o sea, la tasa de extracción no solo se modifica por una decisión de los productores de aumentar, que demora 5 años, sino que también se modifica por una decisión de vender hembras, que es la otra cosa que podría entrar en la fábrica, digamos, en la picadora, digamos. Sí es cierto, eso es cierto, y eso es lo que de un año para el otro podría ser aumentar la oferta. Lo hemos visto, pasó el año pasado. Lo que pasa es que eso tiene un límite. Ya vamos a ver ahora que entramos al ciclo de ganaderos cuál es el límite, porque el límite es que hay un momento en que los productores no están dispuestos a vender más vientres. O sea que están dispuestos a vender vientres algunos, pero no más. Entonces a nivel global, eso tiene un límite. Tiene el límite de, digamos, de la decisión del productor de no liquidar su rodeo, sino digamos, achicarse, pero no liquidar. O sea que sí es cierto, eso sí es cierto y es lo que pasó precisamente en 2019. Entonces, ahora vamos a entrar en ciclo ganadero, que precisamente es eso es lo que estabas diciendo vos recién. ¿Alguna pregunta más de esto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si estamos haciendo un ciclo ganadero de invernada, y para la terminación, en vez de que sea 5 años más allá de lo que demore el crecimiento del ganado, ¿también depende de la dieta que se le proporcione? Sí, por supuesto, de eso depende, solamente de eso depende. Si estamos haciendo una invernada, son sistemas más intensivos, un feedlot o un sistema más extensivo, un gordo de campo. Fíjense que fíjense que aquí fíjense acá, este es un modelo de invernada, ¿no es cierto? Este es un modelo de invernada. Fíjense que yo le puse invernada a campo con suplementación. Este es un sistema que es más intensivo que un sistema a campo solo. Un sistema a campo solo sería, los alimentos serían solo pasturas implantadas y no tendría granos, no tendría cultivos para ser ensilados, por ejemplo. Este es un sistema más intensivo porque tiene suplementación. Entonces, este sistema, ¿no es cierto? Este sistema va a terminar novillos gordos mucho más rápido que un sistema a campo solamente. No sé si esa es la pregunta que te quería hacer vos, pero 5 años, por ejemplo, 5 años para terminar un novillo es un sistema muy, muy extensivo, sería este sistema de acá. Este sistema de acá, donde los animales se quedan, lo que aparece como no especializado, este sistema es, los novillos demoran mucho tiempo, ¿por qué? Porque van al bosque, comen los alimentos que encuentran ahí, entonces aumentan de peso, pierden peso, aumentan de peso, pierden peso. Entonces, estos son los animales que más demoran. Son sistemas no especializados, muy, muy extensivos. Pero un sistema más intensivo, por supuesto, tiene que ver con la alimentación. En un feedlot, por ejemplo, en menos de 15 meses los animales están terminados, en menos de 2 años, mucho menos de 2 años. Pero son sistemas mucho más intensivos a base de suplementación. No sé si eso es lo que preguntabas. Sí, profe, muchas gracias. Por eso es que cuando veamos los sistemas, cuando veamos cría, cuando entremos en invernada, sobre esto vamos a trabajar. O sea, vamos a trabajar sobre qué digamos, hay sistemas, qué alimentación requieren, qué base de forrajera o qué base de suplementación requieren los sistemas para ser más intensivos o menos intensivos, para tener ritmos de ganancias más grandes o ritmos de ganancias más bajos. Eso es clásico. Así que eso lo vamos a ver cuando entremos en los sistemas en sí mismos. ¿Alguna pregunta más de esto? Si no, pasamos al ciclo ganadero.
Bueno, ¿qué son los ciclos ganaderos? Históricamente se dan relaciones entre lo que acabamos de ver recién, reacciones entre el precio de un producto y la cantidad que está dispuesto a ofrecer el productor y la cantidad que está dispuesto a comprar el demandante. Esto genera, esto no es, digamos, no pasa inadvertido, sino que genera variaciones cíclicas muy importantes en la industria cárnica. Variaciones cíclicas que influyen sobre 100.000 cosas. Como dijimos que somos bastante inelásticos para consumir carne vacuna, estas variaciones cíclicas influyen sobre cuestiones tan importantes como la política, digamos, de un territorio. ¿Qué es un ciclo? El ciclo son fases, fases temporales por las que pasa un fenómeno y se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir del cual vuelven a repetirse en el mismo orden, es decir, una fase periódica. Los ciclos ganaderos, en particular los ciclos ganaderos, son variaciones del stock de la hacienda, o sea, la cantidad de cabezas, digamos, que existen, stock de hacienda, y el precio que esa hacienda tiene. Lo que acabamos de ver, el origen de los ciclos tiene que ver con una demanda inelástica, fuertemente inelástica como la que tenemos nosotros, debido a lo que dijimos hace rato de que la población no está dispuesta a cambiar su dieta, que tenemos una fuerte relación con el consumo de carne vacuna. En un país en donde hemos visto recién, la cuenta que sacamos recién era que de la producción total nos consumimos más del 70%, 80%. El mercado oferente, que es el que ofrece, que acabamos de ver recién, es casi perfecto, es decir, un mercado casi perfecto, porque hay mucha cantidad de productores y mucha cantidad de consumidores. Bueno, ¿cuáles son las causas del ciclo? Las características biológicas. Las características biológicas son las que acabamos de ver recién. No es posible producir, desde que se toma la decisión de aumentar hasta que el producto está en el mercado, pasan 57 meses, no mucho menos. O sea que son características que nosotros no podemos modificar demasiado, fíjense. Después hay restricciones ambientales y restricciones económicas. Estos son los ciclos que han ocurrido hasta el 2015, esto habría que actualizarlo, ya les voy a explicar por qué nos cuesta trabajo actualizarlo. ¿Qué ven acá? Acá están viendo que en el eje de las X están los años, desde 1960, 58, 60, hasta más o menos la actualidad. Y acá aparece lo que en el eje de las Y, el precio índice. ¿Qué es un precio índice? Imagínense ustedes desde 1958 hasta la fecha, han cambiado las monedas, ha habido devaluaciones, ha habido inflación, ha habido deflación, ha habido cambios importantísimos en la economía del país. Entonces, nosotros no podríamos comparar, si quisiéramos comparar, por ejemplo, cuánto costaba la carne ahora, en 1960, si era más cara o más barata que ahora, es imposible, porque ni siquiera la moneda es la misma. Entonces lo que se utiliza es los precios índice. El precio índice se toma el precio índice de 1960, o sea, al precio que tenía en ese momento de 1960 se le pone en valor 100, y luego se lo va ajustando de acuerdo a los cambios de la inflación, la deflación, los cambios estadísticos que corresponden, y se lo trabaja como no como un precio
en pesos o en lo que fuera, en la plata que fuera, sino como un valor índice. Entonces, fíjense acá. El valor índice 100, que está tomado en base al precio que tenía la carne en 1960, el valor precio es este, es el valor índice 100, acá, ¿ven? Acá. Ese es el precio índice. Entonces, ese precio ha sido, por ejemplo, en 1960 era 100, en el 57, en el 67 se parecía a 100, después alcanzó el 82 100, en el 91 100, y en el 2005 2006 llegó a 100 también. Entonces, eso significa que en esos años el precio de la carne era un valor histórico en base a 1960. Pero, por ejemplo, ¿qué significa? Miren, este punto acá. 1970, un valor 150. 2010, un valor prácticamente cerca de 180. ¿Qué creen ustedes que significarían estos valores acá y acá? ¿Qué indican? Indican que el precio de la carne en ese momento, 2012, el precio de la carne, supongamos acá, acá, el precio de la carne, tanto al que digamos, en el mostrador como al que recibe el productor en la tranquera, digamos, el precio de la carne aumentó de 100 prácticamente a 200, aumentó el 100% de la base histórica. O sea que tiene precios muy, muy altos, muy, muy altos. Y fíjense acá, en 2015 aumentó más del 100% de la base histórica. O sea, en 2015 está 200, casi 225. O sea, lo que fuera que se ganaba en que costaba la carne en 1960, acá, en 1960, lo que fuera que costaba acá, en 2015 fue pagado 2 veces más. 2 veces y 25 más. Eso significa precio índice. Precio índice significa eso. ¿Bien? Ahora bien. Eso es precio. Ahora bien, estas son cabezas. Dijimos por la curva de oferta y demanda hace rato, es que cuando los precios suben de un producto, cuando los precios suben, la oferta está dispuesta a vender. ¿Sí? El problema es que cuando los precios suben, la oferta está dispuesta a vender, pero hay que ver si la oferta tiene, esa estructura cárnica, digamos, esa industria cárnica, tiene o no tiene producto para vender. Porque puede pasar, como dijimos hace rato, que no haya producto para vender, que haya un poco, que estén las hembras, que esté todo lo que había ya listo, pero que se agreguen hembras a la faena, pero también ahí se acaba. Es decir, hay que esperar 57 meses de nuevo para poder tener algo más para vender. Entonces, no es tan rápida la reacción de la oferta al precio, al aumento de precio. Entonces, por ejemplo, ¿qué ven ustedes acá? Fíjense, mírenlo detenidamente. Esta es la oferta, ¿verdad? Esta es la faena, ¿sí? Esta es la oferta de carne. ¿Qué ven con respecto a los precios? ¿Reacciona de la manera que vimos hace rato? A mayor cantidad, a mayor precio, rápidamente el productor sale a vender mayor cantidad de ganado? No. No, justamente al revés. Justamente al revés. Fíjense que es llamativo, pero justamente al revés. Miren, acá, mayor precio, menor oferta. Menor precio, mayor oferta. Menor precio, mayor oferta. ¿Se dan cuenta? Menor precio, mayor oferta. Mayor precio, menor oferta. ¿Se dan cuenta? O sea que es justamente al revés. El productor al momento en que el negocio comienza a mejorar, o sea que el precio de la carne comienza a mejorar, el productor lo que hace es retener los animales, mantenerlos en el campo un poco más, esperando que aumente un poco más el precio, y luego
digamos, poder salir a venderlos y aprovechar el mejor precio. O sea que es justamente al revés. Acá están de una forma mucho más gráfica. Los rojos son las cabezas faenadas, o sea, este es mayor pico de faena y picos de precio. Pico de precio, H de faena, pico de precio, H de faena. Esta es la más clara de todas. Entonces, si nos paramos acá, la negra, recuerden, es precio. Acá sería un precio alto, y esta es la cantidad de ofertado. A partir de este momento, acá, le pongo exactamente acá. Le pongo acá. Acá. El negro es precio índice alto, oferta baja. Supongamos que estamos acá. Acá. ¿Qué pasa de acá para acá? ¿Y qué pasa de acá para acá? A ver, léanlo. Caen los precios y aumentan las cabezas faenadas. Caen los precios, perfectamente, caen los precios y aumentan las cabezas faenadas. Justo al revés de lo que estuvimos viendo hasta ahora. En teoría, si el precio es bajo, no debería haber oferta, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos hasta ahora, porque esa es la lógica de la oferta y la demanda. Pero acá reacciona al revés, ¿Por qué por qué caen los precios y aumenta la oferta? Porque si ustedes fueran productores en medio del campo, en la finca, y se enteran por internet de que los precios están cayendo, ¿por qué saldrían a vender cabezas? En lugar de decir, no, espera un poco hasta que aumenten. ¿Por qué? 2010, 2011 se produjo una seca y tuvieron que salir a vender igual. Exacto, bueno, eso sí. Eso es cuando hay cuestiones, es lo que decíamos, acuérdense, miren lo que decíamos acá, ¿ves? Restricciones ambientales, esa es la otra. Pero En la restricción de espacio no tenés lugar para bancar tantos animales, tenés que mantener la estructura productiva que tenés también. Sí, ese es el límite, pero acá supuestamente venían acá, esto va, el negro es el precio índice, venía aumentando el precio, ¿no es cierto? Venía aumentando el precio acá, ¿no es cierto? Y comenzaron a retener, a caer, ¿no? Acá. Eso que decís vos ocurre acá. Pero acá esta gente decidió ya no guardar más animales porque ya no tiene más espacio y comienza a vender. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué sigue vendiendo? Si a lo mejor ya está acomodado, o sea que ya tiene espacio. Con que venda una cantidad determinada tiene espacio. ¿Por qué siguen vendiendo? ¿Por qué? Sigue vendiendo porque hay un aumento en los costos, digamos, o sea, no es una sola variable la que maneja. Él no se puede estoquear en animales. Podría ser. Por miedo que sigan bajando los precios también. Exactamente, lo que quiere vender prefiere vender ahora antes que baje mañana. Es decir, que no está estoqueando, al revés, se está deshaciendo de los animales porque lo que no quiere es que sigan bajando los precios porque ya se sabe que esto ocurre. O sea, los productores saben que estas liquidaciones son corrientes, o sea, que ocurren, cada determinada cantidad de años ocurren. Entonces, siguen vendiendo, ¿por qué? Porque sí o sí sabe que va a seguir bajando y que lo que no venda hoy, mañana va a costar menos, le van a pagar menos. Entonces, se apuran a vender hasta donde pueden, Entonces, esto es lo que se conoce como, dentro de lo que es un ciclo ganadero, es lo que se conoce como fase de liquidación. Es decir, cuando los
los precios caen, los productores venden más. Entonces van a vender, y lo que hablamos hace rato, van a vender hasta que decidan. Pueden pasar dos cosas, van a vender hasta que se vayan y dejen el negocio, o sea, vendan a el stock total de su rodeo, lo liquiden totalmente y se cambien a otro negocio. Puede pasar que decidan cambiarse a la agricultura porque están en un lugar donde la agricultura funciona, y podrían pasar que vendan todo su stock y se dediquen a la agricultura. Esa es una liquidación total. Y si no, la otra, la que es recurrente, es decir, cada vez que esto pasa, fíjense, acá tenemos una liquidación, acá tenemos otra liquidación 2, acá tenemos otra liquidación 3. Hay algunas que han demorado mucho más. Entonces, esta etapa de liquidación comienza cuando, por algún motivo que puede ser ambiental, como dijimos hace rato, puede ser coyuntural, que están muy cargados los campos y ya hay que empezar a bajarlos. Por algún motivo comienzan a aparecer más animales en el mercado, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer más, entonces los precios comienzan a bajar. Ahí sí reaccionan los precios por la demanda. Los precios, hay más carne, la gente mantiene sus hábitos de alimentación, por lo tanto la carne tiene que ser vendida a menor precio. Entonces ahí comienza a aumentar la cantidad de cabezas, y va a aumentar en este proceso, en esta fase de liquidación, va a aumentar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta lo que dijimos hace rato. Va a aumentar hasta que los campos estén, digamos, o los productores ya no quieran liquidar más animales, o sea, que ya no quieran liquidar más las categorías. Por ejemplo, acá en esta etapa de acá, ¿cuáles son las categorías que se estarían liquidando acá, en este momento? ¿Qué categorías se estarían liquidando? Por ejemplo. Vientre seguro si está en el tope de la curva. Exacto. En la última etapa de la liquidación, sin duda que lo que se está liquidando son vientres que no se hubieran liquidado en una etapa de equilibrio o de retención. Entonces, una vez que se llegó a donde ya no se quiere liquidar más, o sea que donde ya los que se tenían que ir del negocio se fueron y los que se quieren quedar ya no van a liquidar más, comienza una etapa de retención. ¿Sí? Fíjense que etapas en equilibrio durante mucho tiempo no ha habido, prácticamente no ha habido. Son pocas las etapas de equilibrio. Miren, acá esto se mantuvo acá hay un equilibrio. Acá hay otro y acá hay otro. Pero no hay etapas de equilibrio muy duraderas. O sea que la mayoría pasan de liquidación a retención, liquidación, retención. ¿Sí? Entonces, acá llega un punto en que los productores no quieren liquidar más, no están dispuestos a liquidar su establecimiento, sino que hasta ahí llegaron y mantienen con lo poco que hay y comienzan una etapa de retención de lo que tienen. Entonces comienza un momento en donde ya no liquidan tanto, no venden tanto, y por lo tanto los precios suben. Cuando los precios suben, se mantiene más los productores mantienen más todavía la retención, y tienen más categorías y comienzan a aumentar sus rodeos. Y así se vuelve a digamos, a la siguiente fase. ¿Cuándo dejan de retener? Como dijimos hace rato, dejan de retener cuando ya no tienen más capacidad en el campo. Cuando ya no tienen más, espacio para mantener la carga de animal. Bueno, así funciona básicamente, la clase que viene la terminamos a esto, pero así funciona básicamente un ciclo ganadero. Una fase de liquidación, una fase de retención, y originada por esta contraposición entre lo que es la decisión que toma el productor de comenzar a vender algo cuando demora casi 5 años, 57 meses en ponerlo en el mercado. O sea, el tiempo que se demora. Siempre ese desfasaje es el que genera estos ciclos. Bueno, ya es hora, chicos, así que seguimos el viernes, terminamos con esto y empezamos ya con cría. ¿Alguna pregunta? Profesora, yo tengo una duda sobre las asistencias. ¿Cada vez que ingresemos tenemos que poner nuestro nombre y apellido? Sí,
Sí, porque de ahí quedan las asistencias. Sí. Ah, bien. Sí. Gracias. Profe, yo tengo alguna duda. ¿Tiene Sí. fecha probable del parcial? No, la verdad que no. Va a ser la última semana, porque acuérdense que nosotros terminamos en fines de noviembre. A ver. Sí, la última semana es como si fuera el parcial el primer parcial es como si fuera el último parcial de la materia normalmente. Así es. Así que supongo que será la última semana de noviembre 20. Humberto, ¿tenés idea cuándo es cuándo termina el calendario de este año? Yo creo que tenemos clase hasta fines de noviembre, la primera parte. Tenía idea de que era 26 o 28. Tenía idea que será ahí, el primer parcial será ahí. Hay que estar atento que no haya alguna modificación en el calendario, pero calculo que va a ser en esa fecha. Sí. Y va a entrar hasta cría seguro, va a ser esta parte de cría. Una alimentación. Profe, ¿van a subir el video de esta clase y la del viernes? Sí, acuérdense que subimos el video y el Power, ¿no? Como para que lo tengan más cómodo, porque el video no es tan cómodo. La del viernes, ¿cuál era? Ya la tuviste, ¿no? Del viernes ya está. ¿El viernes que viene o el viernes pasado? ¿De qué estás hablando? Bueno. Listo, entonces nos vemos el viernes, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.